de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y el verso 22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Yo quiero que usted repita estas últimas palabras. El vino nuevo, ¿en dónde se echa? El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y quiero empezar en esta noche con algo que Dios está colocando en mi espíritu. Estaba orando antes de empezar este tiempo, antes de empezar descansando en Dios. Estaba sacando un tiempo para hablar con el Señor, para pedirle que me llene de sus fuerzas. A veces el trabajo es arduo, el trabajo es mucho, hay diferentes frentes de trabajo y como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y estaba en ese tiempo cuando siento que las baterías están acabando, en ese tiempo donde uno siente que necesita recargarse en el Señor, que necesita ir a tener comunión con el Espíritu Santo, tener un selá, tener una pausa con Dios. Y Dios me hablaba, comenzaba a hablar a través de este relato, de esta palabra. Recuerde que estamos trabajando una palabra y la palabra es expansión. ¿Cómo nos vamos a expandir? ¿Cómo podemos experimentar? Mire, si usted es la primera vez que se conecta a un espacio como este, le invitamos a que pueda ver la serie que está aquí mismo también en el Facebook, que se llama Códigos para la Expansión. Ya vamos en el número 6, Códigos para la Expansión, parte 6. Y quiero seguir hablando acerca de esta situación, de este código, de esta palabra rema que Dios nos está hablando, nos está direccionando con un ejemplo que está en esta palabra. Dice la Escritura que Jesús dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y para eso quiero empezar hablando acerca del proceso de fermentación del vino. Los odres que se utilizaban, ¿qué son los odres? Los odres eran elementos de almacenamiento para fermentar el vino. Usted sabe, la vendimia es el nombre de la cosecha de las uvas. Cuando había vendimia, es decir, cuando había una cosecha de uvas, el agricultor lo que comenzaba a hacer era a cosechar, a tomar las uvas de las vides y las traía al granero, las traía al lugar que tenía determinado y utilizaba el lagar. El lagar era un recipiente donde se colocaban todos los racimos de uvas. Es interesante porque también el libro de Isaías, por dar un paréntesis, una ampliación a la apreciación, a la enseñanza de esta noche, uno ve que el libro de Isaías, me llama mucho la atención la palabra de Isaías capítulo 5. Si usted me puede acompañar, por favor, y comienza a recibir los códigos, comienza a recibir la palabra. Isaías capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Verso 2 de Isaías capítulo 5, versículo 2 dice: y la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Ahí es donde viene el elemento, el lagar, donde se pisaban las uvas para poder tener el vino de ellas. Y dice la palabra del Señor: y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres son uvas amargas.
Y dice el verso 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Recuerda que las uvas silvestres son uvas agrias. Y dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo ahora a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será aullada. Si bien este no es el tema, quiero dar una ilustración de cómo dice la palabra del Señor. Había un hombre que estaba y que tenía una viña en una ladera fértil. La ladera era fértil. Él la había cercado, es decir, él había levantado cercos de protección para las bestias, para las plagas, no dañaran ese viñedo. Dice que las había despedregado, es decir, había trabajado en la tierra, había quitado las piedras allí que estaban en ese terreno, y dice que había plantado vides escogidas. No era cualquier vid, eran vides escogidas, y aún había hecho una torre, y él estaba vigilando ahí en medio de esa torre. La torre me habla de la intercesión, la torre me habla de la vigilancia, del cuidado, y dice que también había un lagar que estaba allí esperando la cosecha, la vendimia, la cosecha de uvas, y esperaba que diera uvas dulces, pero dio uvas silvestres. Sabes que aquí también el Señor nos habla algo interesante, y Él está esperando de ti. Él está esperando que tú puedas ser esa vid, que tú puedas dar esos racimos de uvas dulces, es decir, que tú puedas ser una persona que dé fruto. El Señor espera. Si hay algo que nos enseña Isaías 5 con la parábola de la viña, es que Dios está esperando que sus hijos y que su pueblo demos fruto, podamos dar ese fruto. El fruto no solamente es la uva, el fruto es la transformación, el proceso de transformación que tiene la uva, que es el vino. Entonces, esas uvas, los racimos de uvas, lo que hacían era introducirse, amontonarse en un lagar, es decir, en un espacio donde se podían pisar las uvas, y de esa manera las uvas, la presión, al ser pisadas por la gente, de esa manera podía salir el líquido, podría salir ese zumo. Y sabes, a veces Dios va a permitir situaciones de presión en tu vida, no con el propósito de matarte, no con el propósito de destruirte, sino para sacar el potencial que Él ha diseñado en tu vida. Que alguien reciba esto y que diga amén. Hay situaciones que hoy en esta noche estás viviendo, quizás te sientas que hay una presión muy fuerte, hay una presión muy fuerte en lo laboral, hay una presión muy fuerte en lo económico, hay una presión muy fuerte en lo familiar, pero yo quiero que tú te veas como ese racimo de uvas. Yo quiero que tú te veas como ese racimo de uvas, y que esa presión, lo que el Señor está permitiendo y lo que el Señor pretende, tú estás en el lagar de Dios, estás en el lagar de Dios, tú eres ese racimo de uva que está en el lagar de Dios, y lo que Dios está haciendo con esas situaciones que parecen presiones muy fuertes es sacar ese jugo precioso, sacar ese fruto precioso, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén acá? Muchas veces Dios permite la presión para sacar lo mejor que hay en nosotros. Así como las uvas son pisadas, a veces el Señor también nos pisa. A veces el Señor también provoca situaciones allí para sacar lo mejor que hay en nosotros. Pero ¿a dónde quiero llevarte con todo esto? ¿A dónde quiero llevarte con esta enseñanza y con esta palabra? Volviendo a la palabra Marcos capítulo 2, versículo 22. Entonces usted ya sabe que después del proceso de cosecha de uvas, del proceso de vendimia, venía y se colocaban en el lagar. Allí se aplastaban las uvas y allí salía el zumo de la uva, pero necesitaba entrar, una vez recolectado el líquido, el zumo de la uva, se necesitaba entonces de almacenarlo para empezar el proceso de fermentación. Y entonces allí venían los odres que habla la palabra en Marcos capítulo 2, versículo 22. Habla de odres viejos y de odres nuevos. Los odres en la antigüedad eran esos recipientes para almacenar ese zumo de uva, para almacenar ese jugo de uva que venía del lagar.
y generalmente al inicio se utilizaban cueros de animal, es decir, se hacían unos cueros y allí en esos cueros se vertía el líquido de la uva, el jugo de la uva, y en esos cueros tenían que ser cueros nuevos. Se vertían allí y comenzaban a fermentarse, se sellaban los cueros que contenían el líquido de la uva, el jugo de la uva, y entraban en un proceso entonces de fermentación. Dicho proceso lo que generaba era que al fermentarse ese líquido, ese jugo de la uva, el proceso de fermentación o añejamiento allí en ese lugar específico, en ese lugar especial, lo que hacía era que la fermentación provocaba, la fermentación del zumo de uva provocaba expansión en esos odres. Los odres tenían la tendencia a expandirse. Entonces, cuando ya el zumo de uva, cuando ya el líquido de la uva se fermentaba, el odre, ese cuero donde estaba almacenado, ese cuero de una bestia, de un animal, donde estaba almacenada el jugo de uva, se expandía. Se expandía. Me he tomado el trabajo de explicarte muy claramente y lo más sencillo posible, porque la palabra de Marcos capítulo 2, 22 tiene que ver mucho con expansión. Tiene que ver mucho con la expansión que Dios nos quiere dar, ¿sí? Porque para expandirme, anótelo allí, número 1, voy a comenzar ahora a tirar la palabra, a soltar la palabra. ¿Cuántos están expectantes a recibir la bendición de la palabra en esta noche? Si usted está allí conectado, escríbame amén, por favor. Quiero ver quiénes están conectados, quiénes están allí recibiendo atentos la palabra, recibiendo la enseñanza de Dios. Mire, para expandirse, Jesús nos está mostrando el proceso. Jesús nos está enseñando que primero el vino nuevo, es decir, el vino que sale del proceso del lagar, ese vino nuevo, ese es el vino nuevo, el que sale del lagar, dice en odres nuevos o en cueros nuevos, se ha de vertir, se ha de colocar. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es que para expandirse hay que ser un odre nuevo. Para expandirse debemos ser un odre nuevo. Si nosotros somos, Dios nos está mostrando con la palabra que hay dos tipos de odres, que hay un odre nuevo y que hay un odre viejo. Ahora le voy a explicar qué representa el odre viejo y también qué representa el odre nuevo. Pero necesitamos ser un odre nuevo para expandirnos. Un odre nuevo, lo segundo, si anotas allí, un odre viejo, no puede soportar el vino nuevo y por eso la expansión lo va a reventar. Entonces, ¿qué sucedía? Quizás en el proceso de la vendimia, en el proceso del lagar, ustedes ya saben, el proceso de la fermentación, escúcheme, alguien podía estar tentado a utilizar un cuero que ya había fermentado un vino, que ya había madurado un vino, y por ende ese cuero estaba expandido. Y cuando se utilizaba el odre viejo, es decir, el cuero que se había expandido ya de un proceso anterior y se utilizaba para recibir un vino nuevo, entonces ese vino nuevo lo que hacía era expandir más ese cuero, pero como el odre no era nuevo, sino que era un odre que había sido utilizado, entonces ese odre se rompía. Por eso, ¿sabe que aquí viene algo importantísimo? Y es que la renovación es vital para tu expansión. La renovación. Renovación y expansión. Entonces, ahora, lo tercero. El vino. ¿Qué representa el vino en nuestras vidas? ¿Qué representa el vino en la palabra? El vino representa y hace tipología del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que provoca la expansión en el cuero? Es el vino. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el vino, tipo del Espíritu Santo, es lo que provocará la expansión
de los odres. El Espíritu Santo es en tu vida, el Espíritu Santo derramado en tu vida es lo que provocará tu expansión. Es decir, es la llenura del Espíritu Santo lo que provoca la expansión en nosotros, siempre y cuando nosotros, nuestro corazón y nuestras vidas sean un odre nuevo. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Es decir, usted podrá estarse preguntándole al Señor, ¿por qué no me he expandido, Señor? Yo quiero invitarte a que tú te puedas revisar de que quizás si usted es un odre nuevo o es un odre viejo. Porque los odres viejos, anote allí por favor, los odres viejos no pueden expandirse porque se revientan, porque se explotan. Es lo que está diciendo el Señor en Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mire, yo quiero que conecte lo que Dios nos ha estado hablando. El domingo estábamos hablando que solo Satanás multiplica las malas semillas. Dios no va a multiplicar una mala semilla. Dios multiplica la buena semilla. Por eso tú debes determinarte a ser una buena semilla, porque la buena semilla es multiplicada por Dios. Tu familia debe ser una buena semilla, porque cuando tu familia es una buena semilla, Dios multiplica esa buena semilla. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero ahora Dios nos da otro concepto también, y es que necesitamos ser odres nuevos, porque multiplicación es expansión, pero aquí de manera literal al ver los odres, es decir, el cuero que tiene, el cuero nuevo que tiene un vino nuevo, se expande. Dios no multiplica, así como lo hablábamos el domingo, semillas malas, y Dios no va a expandir odres viejos. Es decir, escúcheme, porque aquí ya vamos entrando a atacar el tema. Dios no va a expandir una mente envejecida. No. Dios está diciendo, el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Eso quiere decir que nosotros no podemos ser un odre viejo. Eso quiere decir que Dios no va a expandir una visión que está envejecida, que está vieja. No. El odre viejo, escúcheme por favor, ¿qué representa el odre viejo? Yo quiero que usted lo pueda anotar. Si usted cuando se conecta acá, usted pueda anotar las palabras, la enseñanza, porque de esa manera va a quedar en su mente, va a quedar en su corazón. Amén. Y dice la escritura en 2 de Corintios 5:17. Vaya rápidamente, por favor, porque con este versículo vas a entender. Vas a comenzar a entender un poco qué es un odre viejo y qué es un odre nuevo. Y qué tipo de odre eres tú. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿las cosas qué? Viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire que la palabra nos está dando una gran verdad. De modo que si alguno, hay una condición, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, pastor, que hay gente que puede estar en la iglesia, pero quizás no está en Cristo. Y por ende no es una nueva criatura. Y por ende entonces todavía sigue siendo un odre viejo. Es así. Un odre viejo representa una vida, puede representar una vida vieja espiritualmente hablando, una vieja vida espiritual, pero también representa una vieja naturaleza, una naturaleza carnal. Es una vieja naturaleza lo que representa un odre viejo. Un odre viejo, vuelvo y te lo repito, representa una vida espiritual vieja. Un odre viejo representa una vieja naturaleza, una naturaleza carnal, una naturaleza mundana. Eso representa el odre viejo. Y quiero llegar a la siguiente conclusión.
En esta noche, iglesia, en esta noche, quiero llegar a las siguientes conclusiones para terminar y para cerrar este tiempo y para que podamos orar con el entendimiento y con la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. Y lo primero es, definitivamente necesitamos ser un odre nuevo, es decir, tener una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza, y por eso la importancia de la renovación. Cuando usted entiende el concepto de la renovación, que tu vida espiritual se necesita renovar, que tu vida familiar se necesita renovar, que tu vida financiera se necesita renovar, que tu ministerio se necesita renovar. Hay gente que no se renueva, hermano, que sigue estando en los mismos modelos viejos, hermano, en los mismos modelos viejos del pasado que ya caducaron, que ya no sirven para nada. Mire, la gente a nivel empresarial, estoy hablando secularmente hablando, está y mantiene en continua actualización en las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, los nuevos procedimientos, los nuevos procesos. Pero la iglesia del Señor, que se supone que tiene el Espíritu Santo, muchas veces se queda como una iglesia vieja, como un odre viejo. Y por eso no se expande, porque la iglesia se ha convertido en un odre viejo. Y solamente los pocos, allí unos pocos en la iglesia, unos pocos en tu congregación, son los que se expanden porque ellos han entendido la importancia de la renovación, de ser odres nuevos y que reciban al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que genera la expansión y por eso ese tipo de gente sí se expande. Ahora, ¿qué es? Recuerde conmigo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace expandir los odres? Recuerde, el vino nuevo, ¿sí? El vino nuevo es lo que hace expandir los odres. ¿Y en dónde se debe echar el vino nuevo? En odres nuevos. En odres nuevos. Y ahora, aquí es donde viene lo tremendo. Aquí es donde viene lo interesante. Dice la palabra. Vamos rápidamente nuevamente a San Marcos capítulo 2 versículo 22. Dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Es decir, el odre viejo no puede soportar el vino nuevo. Oh, escúcheme, el odre viejo no puede soportar el vino nuevo. Mire, cuando usted es un odre viejo, escúcheme por favor, porque aquí es donde viene, aquí viene el rema que quiero cerrar en esta noche. Cuando usted es un odre viejo, usted no va a soportar lo nuevo de Dios. Usted lo tiende a rechazar. A usted lo comienza a reventar. Hay gente que por cuanto es odre viejo, el Señor está vertiendo vino nuevo en su iglesia porque quiere expandir a su iglesia y porque Él quiere que en su iglesia hayan odres nuevos. Pero cuando usted es un odre viejo, escúcheme porque quizás usted no la cogió. Mire, cuando usted es un odre viejo, usted no soporta lo nuevo de Dios. Usted lo rechaza, usted lo revienta. Es decir, hay palabra que Dios trae a tu vida. Hay palabra que Dios trae a la iglesia. Hay palabra profética que Dios trae a la iglesia. Pero hay personas que no lo soportan, que se revientan, porque son odres viejos. El problema no es la palabra. El problema no es el Espíritu Santo. El problema eres tú que no te has renovado y que todavía sigues siendo un odre viejo. Recuerde, un odre viejo no puede soportar lo nuevo de Dios, el vino nuevo de Dios. Por eso necesitamos renovarnos. Necesitamos renovarnos. Por eso hay gente que le cuesta lo nuevo, por el vino, recibir el vino nuevo, porque se han convertido en odres viejos. Y recuerde, el odre viejo no se expande, porque el odre viejo, si se le echa vino nuevo, se revienta, se explota. Oh, no lo soporta. Tremendo esto. Tremendo esto. Mire, muchas veces no podemos recibir lo nuevo de Dios porque tenemos un corazón viejo, una mentalidad vieja. Y solamente la expansión vendrá cuando recibimos el vino nuevo que representa el Espíritu Santo, pero nuestro corazón es también un corazón nuevo.
cuando nosotros podemos tener una vida nueva en el Espíritu, y como leíamos en 2 de Corintios 5:17. Por eso la renovación es tan importante. Por eso el ser un odre nuevo es tan importante, para que nosotros no rechacemos lo que Dios nos está hablando, para que nosotros no nos reventemos, para que nosotros podamos ser ese pueblo, esos odres nuevos que se expanden en esta hora. Vuelvo y te repito, la invitación es a que tú te puedas examinar. Mira, a veces hay gente que no soporta lo de Dios, que le parece mucho trabajo, le parece mucha carga, le parece mucha cosa, pero es porque no se han renovado y todavía siguen siendo un odre viejo. Mire, el odre viejo, desde la perspectiva de los odres que son de cuero, cuando son utilizados por primera vez y ya se han expandido producto del proceso de fermentación del vino que tenían allí, se tienden a endurecer. ¿Por qué se rompen? Porque se endurecen. ¿Por qué te rompen muchas veces? Porque estás sintiendo que te estás rompiendo en la familia muchas veces. Porque quizás te has endurecido y no te has dado cuenta. Porque estás sintiendo que te estás rompiendo financieramente. Porque te has endurecido y no te has dado cuenta. Porque estás sintiendo que te estás rompiendo ministerialmente. Porque te has endurecido y no te has dado cuenta. ¿Por qué te estás rompiendo en la familia? ¿Por qué te estás rompiendo en el matrimonio? Porque ese matrimonio es endurecido. Te endureciste en el matrimonio y no te diste cuenta. Y lo que Dios te está diciendo es: yo quiero en tu vida espiritual un odre nuevo. Yo quiero en tu vida de matrimonio, en tu matrimonio, en tu relación de pareja, un odre nuevo. Yo quiero en tu economía un odre nuevo. Yo quiero algo nuevo para ti, pero te tenés que convertir en un odre nuevo. ¿Cuántos dicen amén acá? Recuerde, mira, a mí me impactó mucho eso. Un odre viejo no puede soportar el vino nuevo. Y cuando usted es un odre viejo, no soporta lo nuevo de Dios. Lo rechaza, lo revienta, lo incomoda. Pero cuando usted es un odre nuevo, usted recibe con libertad lo nuevo de Dios. Es decir, los odres viejos se resisten a los cambios porque están aferrados a lo viejo, están aferrados al modelo viejo, están aferrados a la vieja manera de hacer las cosas, están aferrados a la vieja manera de vivir, están aferrados a una vieja manera, a una vieja vida espiritual. Necesitamos ser odres nuevos. Oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor Jesús. Yo oro, Señor, para que por favor tú nos puedas renovar. Y que podamos también dejarnos renovar, porque a veces el Señor te quiere renovar, pero tú muchas veces no lo permites. Te niegas, te resistes, te pasa allí. Comienzas a manifestar el proceso que Jesús dijo: el odre viejo se revienta. El odre viejo se revienta, no es capaz, lo rechaza. No puede soportar lo nuevo. Pídele al Señor allí que tú puedas ser un odre nuevo. Pídele al Señor allí que tú puedas tener una mentalidad nueva, no una mentalidad vieja, que tú puedas tener una visión nueva, no una visión vieja, que tú puedas tener un corazón nuevo y no un corazón viejo. Señor, te lo pedimos en esta hora, Señor, para que podamos experimentar y vivir, Señor, esa expansión, Señor, esa expansión que la produce el Espíritu Santo, Señor. Hay gente que se quiere expandir. ¿Sabe qué me decía el Señor? Hay gente que se quiere expandir, pero no está preparada para la expansión porque son odres viejos. Y el Señor te ama y sabe que si te da ese vino nuevo para que se fermente en tu corazón, para que se fermente en tu vida, y si tú no te has renovado, te vas a explotar, te vas a reventar, no lo vas a resistir. No es porque Dios no te quiera bendecir, le dice Dios a alguien, a personas, algunas personas específicamente, es porque no te has preparado para recibir lo nuevo, es porque no te has preparado para recibir la llenura que te va a llevar a expandirte. Pero hoy,
Señor, reconocemos y entendemos la palabra y recibimos la palabra, Espíritu Santo, y estamos dispuestos a renovarnos, estamos dispuestos a tener una nueva manera de pensar, estamos dispuestos a tener una nueva manera de hablar, estamos dispuestos a tener una nueva manera de vivir, estamos dispuestos a tener una nueva manera de servir, estamos dispuestos a tener una nueva manera de orar, estamos dispuestos a tener una nueva vida espiritual en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Dígale, Señor, yo no me aferro a lo viejo. Yo quiero, Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Un odre nuevo es moldeable. El odre viejo está endurecido, mientras que el odre nuevo es un cuero que es maleable, que es moldeable por el Espíritu. Oh, Señor, ayúdanos a ser moldeables. Ayúdanos a ser esa gente moldeable por el Espíritu, Señor Jesús, y no aferrarnos a nuestros preceptos, a nuestros pensamientos. Eso es viejo, eso es ser odre viejo. Cuando usted es esa persona que dice, yo pienso, a mí me parece, toda la vida lo he hecho así, eso es un odre viejo. Usted tiene que hoy tomar la decisión, empezar a tomar las decisiones de abandonar esas prácticas de los odres viejos. Señor, bendice. Yo quiero profetizar sobre odres nuevos hoy. Coloque su nombre